El pasaje de hoy es 2 Samuel 2, versículos 1 al 17. Leamos juntos. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey, sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes. Pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset hijo de Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner hijo de Ner salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset hijo de Saúl, y Joab hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron, y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: Levántense ahora los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: Levántense. Entonces se levantaron, y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar, Helcat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Amén. En esta mañana, bendigo en el nombre del Señor que sea una mañana llena de la gracia de Dios. El pasaje de hoy se encuentra en la encrucijada donde una era termina y una nueva comienza. Era el momento en que Saúl, que había atentado contra la vida de David, murió. Y todo el mundo esperaba: ahora comenzará la era de David. Ha llegado el tiempo de David. Sin embargo, vemos que el pasaje de la Biblia de hoy fluye en una dirección completamente diferente. Si miramos el versículo 1 dice: Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. Amén. Para cualquiera, era la era de David. David se convertiría en el número 1, y desde una perspectiva de ingeniería política, habría sido prudente aprovechar la confusión del bando contrario para asegurar su poder. Pero David no se movió. En lugar de ascender inmediatamente para convertirse en rey, lo primero que hizo fue orar. Le preguntó a Dios. Preguntó: Dios, ¿puedo subir? Y Dios le respondió: Sube. Entonces David volvió a preguntar: ¿A dónde debo ir? David no era alguien que preguntaba una sola vez. No era una persona que oraba para justificar su deseo de ser rey, o para obtener una excusa. Era una persona que verdaderamente esperaba la voluntad y la guía de Dios, y vemos claramente que nuestro Dios es aquel que responde a esa pregunta. Amados hermanos en la fe, creo que la fe no es tanto saber sino preguntar. La razón por la que caemos no es porque no sepamos, sino porque no preguntamos. Cuando juzgamos las situaciones con nuestra propia experiencia, elegimos todo con nuestros propios pensamientos, y dejamos la oración para después.
No tenemos más remedio que seguir el camino de Saúl. Pero David hoy era diferente. Siempre le preguntaba a Dios: Señor, ¿debo subir? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer allí? David tenía la prudencia de preguntar constantemente a Dios, escuchar su respuesta y caminar paso a paso en obediencia. En esta mañana, esta es la fe que debemos restaurar. La fe de confiar en el Señor que responderá, de confiar en el Señor que siempre responderá cuando preguntemos, y de preguntar: Señor, ¿qué debo hacer? Ahora, cuando David se presentó ante Dios y preguntó a dónde debía ir, la respuesta de Dios fue: ve a Hebrón. Hebrón no era Jerusalén, el centro de Israel. No era una ciudad grande, sino una ciudad fronteriza muy pequeña. David obedeció esa palabra, y tomando a sus muchas familias y dependientes, y a los compañeros que habían estado con él en el desierto, se trasladó a Hebrón con toda su casa. Cuando se trasladó a Hebrón, la gente de allí se acercó, derramó aceite sobre la cabeza de David y le pidió que fuera el rey de Judá. De hecho, mucho antes, cuando Samuel visitó la casa de Isaí, David, su hijo menor, ya había sido ungido. Pero esta unción de hoy no fue solo en presencia de la familia, sino que fue una unción pública en un lugar de congregación con mucha gente, donde la gente se regocijó y celebró. Pero si examinamos el corazón de David, probablemente se sintió así. No ser el rey de todo Israel, sino solo el rey de la tribu de Judá. Después de haber huido durante 13 años y pasado tiempo en el desierto esperando que Dios lo estableciera como rey, el resultado fue ser rey de la tribu de Judá, no de todo Israel. Desde una perspectiva humana, no podría evitar sentirse decepcionado, pero Dios dijo que comenzaría su obra desde este pequeño lugar, Hebrón. Lo importante no era el tamaño de la ciudad, sino: ¿está Dios conmigo? Eso parece haber sido lo importante para David. El nombre Hebrón significa unión, comunión. Antes de enviar a David al trono de todo Israel, Dios lo envió primero a un lugar de profunda conexión con él, y a un lugar de unión, donde se conectaría con la gente. Amados hermanos, a veces el lugar en el que nos encontramos puede parecer pequeño. He dado tanto a Dios, ¿y esto es todo lo que Él me da? Puede parecer muy pequeño, a veces puede parecer lento y muy insuficiente, pero si es un Hebrón donde Dios está presente, si es un lugar pequeño donde Dios está, será un lugar donde Dios nos está entrenando para un sueño más grande. No será una evidencia de fracaso, sino que Dios obrará en él como un lugar de preparación. Ahora David, con el apoyo de mucha gente, asciende al trono como rey de Judá. Pero no todo se desarrolló sin problemas. Había gente que todavía seguía y apoyaba a Saúl, y surgieron personas que se oponían a reconocer a David como rey. Leamos juntos los versículos 4 y 5 del pasaje de hoy. Leamos juntos. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Amén. Había dos grupos hostiles a David. El primero eran los hombres de Jabes de Galaad. La razón por la que no reconocieron el reinado de David fue porque, en el pasado, cuando los hombres de Jabes de Galaad fueron invadidos y sufrieron a manos de los amonitas, Saúl había liderado un ejército y los había rescatado de la opresión amonita. Después de este evento, cuando Saúl murió en la batalla de Gilboa, las únicas personas que vinieron a celebrar su funeral fueron también estos hombres de Jabes de Galaad. David, que conocía los sentimientos especiales entre los hombres de Jabes de Galaad y Saúl, no los oprimió con toda su fuerza, sino que consoló sus corazones y esperó el momento oportuno. Vemos hoy que David esperó constantemente a que bajaran la guardia y les envió mensajeros de paz. El segundo grupo que no reconoció a David cuando ascendió al trono aparece en los versículos 8 y 9. Se trata de Abner. Leamos juntos los versículos 8 y 9. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim,
y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Amén. Este hombre, Abner, era el comandante en jefe del ejército de Saúl. Cuando Saúl tuvo una muerte repentina, Abner tuvo la ambición de pensar: ¿no podría yo ahora tomar el lugar de Saúl? Así que el método que eligió fue tomar a Is-Boset, el hijo de Saúl, y ponerlo en el trono. Por lo tanto, Is-Boset no tenía una autoridad real como rey, sino que permaneció en una posición como un títere, sin poder controlar nada. Reinó durante unos 2 años, y luego fue depuesto de su cargo. En la última parte del pasaje de hoy, se describe que los seguidores de Is-Boset, liderados por Abner, y los seguidores de David, entran en guerra. En ese proceso, se producen numerosas bajas. David había escuchado desde mucho antes la palabra profética de Dios de que lo haría rey de Israel. Después de recibir esa profecía, huyó de Saúl durante mucho tiempo y tuvo que vivir en tierra extranjera, fingiendo estar loco. Finalmente, Saúl falleció, y aunque esperaba ascender inmediatamente al trono de todo Israel, se le permitió primero ser rey de la tribu de Judá, la que lo acogió primero, y solo después de 7 años y 6 meses, en el proceso de unificar las tribus circundantes, pudo finalmente alcanzar la plena posición de rey. A través de este pasaje de hoy, queremos examinar esto, que el cumplimiento de la promesa de Dios requiere una larga espera. A pesar de haber recibido la promesa de ser ungido por Samuel para ser rey, hubo muchos años viviendo como fugitivo, y no se convirtió inmediatamente en rey de Israel, sino que necesitó un tiempo de espera de 7 años y 6 meses como rey de Judá. Incluso con una promesa y un plan que son verdaderamente buenos, justos y bien establecidos, a menudo experimentamos que el proceso, en lugar de ser fluido, se tuerce por diversas variables inesperadas. Hay momentos en que, a pesar de que Dios nos ha dado una promesa de algo muy bueno y tenemos una clara convicción en nuestro corazón, las cosas siguen saliendo mal y se nos exige esperar. Cuando se enfrenten a tales dificultades, les bendigo en el nombre del Señor, para que perseveren y superen esos tiempos con fe. Sorprendentemente, hay muchas ocasiones en las que las personas no pueden esperar y buscan una manera más fácil o intentan resolverlo humanamente. Pero si observamos las acciones de David, quien fue usado preciosamente por Dios, vemos que él oró. Le preguntó a Dios. Y esperó el tiempo de Dios. Aunque las cosas no salieron como él pensaba, David fue alguien que, en esos momentos, se acercó a Dios, le preguntó al Señor, y se esforzó incansablemente por escuchar su respuesta. Asimismo, cuando nos enfrentemos a cualquier dificultad, les bendigo en el nombre del Señor, para que permanezcan ante Dios. En esos momentos, Dios a veces nos concederá un Hebrón. Antes de hacerte rey de todo Israel, te haré permanecer en un lugar llamado Hebrón. A través del entrenamiento de ese Hebrón, Dios nos capacitará para asumir el gran papel de rey. Aunque a veces haya situaciones difíciles o problemas enormes que parecen imposibles de resolver, les bendigo en el nombre del Señor, para que todos nosotros podamos dejarlos ante el Señor, esperar y orar.